Pues vámonos ya con toda la información que tenemos. En las últimas horas, el tema de Banco de México pues ha acaparado la atención de todo mundo por una batería de declaraciones y de circunstancias que se han visto alrededor del Instituto Central, que tiene como pues pivote esta solicitud que el gobierno del presidente López Obrador está haciéndole al Fondo Monetario Internacional para que los derechos especiales de giro puedan ser tomados por la Secretaría de Hacienda y aplicados para el pago de la deuda. Esto generó pues una controversia ahí al interior del Banco de México con el presidente de la República. Vamos a charlar con Manuel Sánchez González. Él fue precisamente en su momento subgobernador, perdón, del Banco de México. ¿Cómo estás, Manuel? Mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Tu opinión sobre de si se puede echar mano de estos derechos especiales de giro. El presidente dice que sí. Ayer le contestó el subgobernador Gerardo Esquivel diciéndole que no. Hoy ya terció el propio gobernador Alejandro Díaz de León diciendo pues que viéndolo bien sí se puede. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, el tema es bastante técnico, por eso aparentemente se contradice Gerardo Esquivel con el gobernador Díaz de León, pero no se están contradiciendo. Déjame ver si puedo explicar. Los derechos especiales de giro son un activo que emite el Fondo Monetario Internacional para los bancos centrales, para que los bancos centrales fortalezcan sus niveles de reserva internacional, ¿no? Básicamente, es un activo que emite el fondo para los bancos centrales. Los bancos centrales usan la Reserva Internacional, en particular el Banco de México, fundamentalmente en nuestro caso, en el caso de nuestro Banco Central, pues para cumplir con su objetivo prioritario, que es la preservación del poder adquisitivo de la moneda nacional. ¿Cómo lo hace? Pues lo hemos visto en el pasado, cuando hay muchas tensiones en los mercados financieros internacionales. En ocasiones tiene que intervenir en el mercado cambiario. Para eso sirven las reservas internacionales. Ahora, esta es una manera de fortalecer o aumentar la reserva internacional de todos los bancos centrales del mundo. De hecho, es una emisión por 650 mil millones de dólares emitidos en la forma de derechos especiales de giro. Como sabes, a México le toca alrededor de 12.200 millones de dólares. Es un aumento de la reserva. Ahora, hay que, a ver si me explico, aumenta la reserva, pero al mismo tiempo el Banco de México se endeuda con el Fondo Monetario, es decir, hay un aumento de la reserva, pero hay un aumento de la deuda del Banco de México con el fondo. Las dos cosas son el mismo valor. Entonces, en realidad no está aumentando la riqueza neta del país ni la riqueza neta del Banco de México. No sé si me explico. O sea, aumenta el activo y aumenta el pasivo. Para los contadores, esto debe ser completamente transparente. Entonces, pero sí, al final, ¿por qué aumenta nada más en la reserva? Porque el pasivo es de largo plazo, ¿sí? La reserva es altamente líquida, y entonces no le restamos el pasivo a la reserva, y por eso aumenta por 12.200 millones de dólares. Ahora, así como hay 193 mil millones de dólares de reserva actualmente en el Banco de México, pues ahora van a ser 205 mil millones. El Banco de México opera como ventanilla para las operaciones cambiarias del gobierno federal. Cuando el gobierno federal quiere pagar o prepagar deuda, por ejemplo, en moneda extranjera, va a la ventanilla del Banco de México y le compra dólares, ¿no? Lo que está proponiendo el gobierno federal es una operación hasta cierto punto o totalmente ordinaria que hace el gobierno federal muy frecuentemente. Es decir, si el gobierno federal quiere reducir su deuda, digamos, en moneda extranjera, puede acudir al Banco de México para comprarle dólares o moneda extranjera. Uh-huh. El Banco de México tiene mucha liquidez, no tiene que liquidar los derechos especiales de giro, no. El Banco de México ya tenía 193 mil millones de dólares y puede agarrar
de ahí los dólares que quiere el gobierno federal. Pero insisto, esta es una operación que lo hace muy seguido la tesorería de la Federación. Sí. Entonces esto no sería nada extraordinario. Y por eso por eso tanto Gerardo dice es un activo de reserva, y eso es correcto, y también el gobernador dice sí puedes reducir, gobierno federal, tu endeudamiento siempre y cuando me pagues por esos dólares. Entonces los dos tienen razón. ¿Y por qué si el piso está tan parejo, tanto salto hay? Fíjate que es un tema muy técnico y no todos le entendemos a la contabilidad, pero finalmente, al final del día, en los registros es una operación puramente contable que se cancela el activo con el pasivo, como dije hace un momento, y desde el punto de vista de la operación, si se quiere hacer un prepago de la deuda, es una operación estrictamente de carácter cambiario. Sí. Como sabemos, el gobierno federal no opera en el mercado cambiario directamente. Por ley tiene que ir al Banco de México, tiene una especie de control de cambios. El gobierno federal no puede ir directamente para no desquiciar, igualmente Pemex, no, para no desestabilizar mucho el mercado cambiario en México y internacional del peso. Tiene por ley que ir directamente a comprar dólares o a vender dólares. Es venta y compra, Como uno va a una casa de cambio, igualitito, el gobierno federal va y vende y va y compra. Sí. Entonces, si el presidente quiere reducir la deuda, tendría que ir a pagar por esos dólares. No hay de otra, porque hay un pasivo. Es decir, algunos han dicho, bueno, ¿por qué no se le da directamente a la Secretaría de Hacienda? Primero porque es el Banco de México primero porque el Fondo Monetario opera siempre con bancos centrales. Con bancos centrales, claro. Segundo, si se le quisiera, una cosa hipotética que no sé si en algún país ocurre, que directamente la asignación de derechos especiales de giro se le da, digamos, a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda o el Ministerio de Finanzas, vamos a llamarle, tendría que llevarse también el pasivo. Entonces, en realidad, no es una riqueza neta esto, Eso es lo que debe quedar bien claro. Claro. Tanto el subgobernador Esquivel como el gobernador Díaz de la Hoz tiene razón. Y no es de que, déjame pensarle, lo que pasa es que es tan técnico otra vez que, yo insisto, que ha sido fragmentaria la discusión. Manuel, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Manuel, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el mejor uso para esos derechos especiales de giro? ¿Pagar deuda como lo pide el presidente López Obrador o que siga en las reservas internacionales? Mira, en la reserva, como decía, tiene su objetivo, que es dar confianza a los mercados internacionales de que el Banco Central tiene suficiente munición en caso de graves problemas de inestabilidad financiera. No hemos tenido grandes presiones desde hace tiempo y en realidad cuando se han necesitado esa munición no ha sido una reducción notable en la Reserva Internacional. Entonces, ¿para qué la Reserva Internacional? Pues precisamente, como dice la ley, para compensar desequilibrios en la balanza de pagos. Eso es para. Ahora, si el gobierno federal quiere reducir la deuda, su propia deuda, es el gobierno, el Banco de México está obligado a venderle los dólares que le pide el gobierno federal, eso sí, pero eso independientemente de los derechos especiales de giro. Lo que quiero dejar muy claro es que el derecho especial de giro es completamente equivalente a tener dólares, porque el derecho es como una opción, por eso se le llama derecho especial. Es una opción para cambiarlo por moneda dura, ¿no? Pero es como si se tuviera en realidad dólares o euros o yenes. Entonces, no hay el cuestionamiento tuyo, que es muy válido, se aplicaría a cualquiera de los dólares de los 193 mil millones de dólares que actualmente están en la reserva del Banco de México. Entonces, yo diría, para eso es la reserva, para ayudar a la estabilidad financiera, pero si el gobierno federal quiere reducir su deuda, es obligación del Banco de México canjearle eso desde el punto de vista cambiario. Y eso no violenta la autonomía. La autonomía se violentaría si se le forzara a dar crédito.
al Banco de México, al gobierno federal. Eso sí sería completamente ilegal. Pues doctor Manuel Sánchez González, ex subgobernador del Banco de México, le apreciamos infinitamente esta muy clara, muy precisa pues aclaración sobre este tema. Muchas gracias y muy buenas tardes.